Al principio del ministerio público de Jesús, anunció que Él era el Salvador prometido, el Mesías. Los milagros que Jesús realizó fueron la evidencia dada para respaldar su afirmación de que era el Mesías y probar que era Dios. Jesús demostró poder sobrenatural sobre el mundo espiritual, el mundo físico, sobre la enfermedad e incluso la muerte. Conforme Jesús alcanzó a las multitudes a su alrededor, no solo demostró poder absoluto para sanarlos, sino también amor y compasión increíbles como el mundo nunca había visto. Ya fuera que Jesús estuviera sentado en una colina, o de pie en una barca, o caminando en los campos de grano, Él enseñó a las multitudes. También habló con individuos, a veces detuvo todo para poder conversar íntimamente con alguien. Y las personas iban a Jesús, no solo por lo que hacía, sino también por todo lo que Él decía. Muchos eran atraídos a Él, no solo por su poder para sanar, sino también por sus promesas de salvación. Él había venido a salvarlos del castigo eterno. Jesús vino como el Mesías para salvar a toda la humanidad del pecado y la muerte. Y Jesús no era guiado por la opinión popular, la presión social o incluso las expectativas religiosas. Él siempre habló la verdad, con valor y amor. Y por eso, algunas personas lo rechazaron, mientras otros, como sus discípulos, entendieron. Tú tienes las palabras de vida eterna. Jesús habló de la vida eterna que Él ofrecía. Marcos 1:14 y 15 dicen: Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Jesús era su rey tan esperado, el Mesías, y su reino no tendría fin. Y ser parte del reino de Dios era poder vivir para siempre, tener vida eterna. Y Jesús además explicó que para ser parte de su reino y tener esa vida eterna, se necesitaban dos cosas. Jesús dijo: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Juan el Bautista fue enviado a preparar a las personas para recibir al Mesías. Y Juan también les dijo a las personas que necesitaban arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar tu pensar. La gente pensaba que eran buenos y serían aceptados por Dios por sus buenas obras y sus ceremonias religiosas. Necesitaban entender que habían roto las leyes perfectas de Dios y que eran pecadores. Debían arrepentirse, cambiar de parecer y darse cuenta de que no eran tan buenos y que necesitaban un Salvador. Jesús era ese Salvador, y Él era quien había venido a rescatarlos de sus pecados. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un miembro del consejo judío al mando. Nicodemo era parte de un grupo religioso. Eran los fariseos. Los fariseos eran hombres devotos en busca de la vida eterna. Pero para ganar la vida eterna, se equivocaron al confiar en ellos mismos. Pensaban que sus buenas obras y por su linaje y todos sus rituales religiosos les garantizaban la vida eterna. Muchos de los fariseos se oponían e incluso rechazaban a Jesús. Pero no Nicodemo. Nicodemo fue atraído a Jesús.
Una noche fue a hablar con Jesús. Durante su conversación, Jesús le dijo a Nicodemo: Te digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nicodemo debió estar impactado. Según Jesús, todos los planes de Nicodemo para ganar la vida eterna, para entrar al reino de Dios, eran inútiles. Jesús le dijo a Nicodemo que tú no puedes ganar la vida eterna con nada de lo que hagas. Solo hay un camino para entrar al reino de los cielos. Debes nacer de nuevo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedes entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El agua es una sustancia física y también es un término comúnmente usado para describir los fluidos naturales que acompañan el nacimiento. Y cuando Jesús usó la frase nacer del agua, se refería al nacimiento físico. Jesús le decía a Nicodemo que su nacimiento físico no era suficiente. Nicodemo necesitaba otro nacimiento, uno que venía del Espíritu de Dios. Y Jesús explicó más a detalle al decir: Lo que nace de la carne es carne. En otras palabras, puedes recibir vida física de una persona física, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Solo el Espíritu de Dios puede hacer nacer tu vida espiritual. Ni muchas buenas obras, ni ceremonias religiosas o seguir reglas producirán esta vida de Dios dentro de alguien. Solo el Espíritu de Dios puede otorgarnos esa vida nueva. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Nicodemo. Para responderle a Nicodemo, Jesús se refirió a algo que sucedió en la historia de Israel durante sus viajes en el desierto. Cuando las personas se rebelaron contra él, Dios mandó serpientes venenosas entre ellos. La mordedura era fatal. Nadie podía hacer nada para revertir los efectos del veneno. Pero cuando las personas clamaron por liberación, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la pusiera en un poste. Cualquiera que viera la serpiente, Dios le daría vida. Jesús le dijo a Nicodemo: Igual como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Al igual que la mordida hacía que las personas murieran, también el pecado en nosotros nos condena a la muerte. Y así como fue imposible que las personas produjeran un remedio que revirtiera los efectos del veneno, es imposible que nosotros hagamos algo para revertir los efectos de nuestro pecado. Verás, el pago por el pecado es la muerte, y el hacer buenas obras o ceremonias religiosas revierten los efectos de esta condición fatal. Y al igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, un día Jesús sería levantado y colgado de un madero. En el desierto, Dios no forzó la sanidad sobre nadie. Igualmente, Jesús no obliga a nadie a aceptar su oferta de vida. Cada uno debe elegir, sea o no,
que crean en Él. Por eso Jesús le explicó a Nicodemo en el versículo 16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Creer? Nicodemo debió estar en choque con las palabras de Jesús. ¿En serio Dios le decía que solo creyera? ¿Eso era todo lo que se requería para que Nicodemo pudiera entrar al cielo? Parecía muy fácil. Seguro Dios pedía más. Pero, ¿qué habrías dicho tú si alguien te preguntara, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Cómo responderías? ¿Sé buen ciudadano? ¿Ayuda a los pobres? ¿Haz buenas obras? ¿Ora? ¿Ayuna? ¿Participa en ceremonias religiosas? ¿O aún peregrinajes? ¿Qué pide Dios? ¿Qué requiere? Pues en Juan 6, versículo 29, cuando le pidieron a Jesús que diera una lista de las obras que Dios requería, esto es lo que contestó: esta es la obra de Dios, que crean en quien Él ha enviado. Lo único que Dios nos pide a ti y a mí que hagamos es creer en aquel que envió, en su Hijo Jesús. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús vino a salvar, no a condenar a las personas. Sus pecados ya los habían condenado. Dios quiere ofrecernos perdón y hacernos completamente aceptables a Él. Eso es ser justo ante Él. Cuando Dios declara que alguien es justo, significa que se perdonan por completo sus pecados y son aceptados por completo ante Dios. Romanos 3, versículo 22 dice: esta justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo a todos los que creen. Todos los que creen en Jesús como el Mesías y el Cristo serán declarados justos y tendrán todos sus pecados perdonados y serán del todo aceptables ante Dios. Jesús siguió explicando: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Creer o rechazar a Jesús, recibir vida eterna o continuar en una condición de estar eternamente condenado por tus pecados. Esa es la elección que Dios estaba ofreciendo. E incluso en Juan 8, versículo 24, Jesús advirtió seriamente a las personas: a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, ustedes ciertamente morirán en sus pecados. Jesús les decía a las personas que si no creían que Él era quien decía ser, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que había venido a salvarlos, entonces morirían eternamente por sus pecados. Solo había un camino a la salvación. En Génesis del 6 al 8, por toda la maldad y violencia que llenó la tierra, Dios envió una inundación global. Y así como el arca era la única manera de escapar de la inundación, Dios envió a Jesús como el único camino para escapar de ser juzgados por nuestros pecados. Todos los que se niegan a ir a Jesús para ser salvados están rechazando la vida. Rechazar la vida es elegir la muerte. Y Jesús ofrecía vida eterna. Rechazar la vida eterna es elegir la muerte eterna. En Lucas capítulo 16, Jesús describe los horrores de la muerte
eterna. En este capítulo habló de dos hombres y sus destinos finales. Uno de ellos era un vagabundo pobre, enfermo y solitario llamado Lázaro. El otro era un hombre rico y Lázaro se acostaba a su puerta. Ricos y pobres, por igual, todas las personas deben decir, ¿a dónde pasarán la eternidad? Y Lázaro y el hombre rico eran pecadores, pero Lázaro se arrepintió y eligió creer la palabra de Dios, pero el rico no quiso. Lucas 16 dice que llegó el tiempo en el que ambos personajes murieron. De igual manera, llegará el tiempo en que cada persona en la tierra muera, ya sean ricos o pobres, jóvenes o viejos. Y Hebreos 9, versículo 27 dice, el hombre está destinado a morir una vez y después enfrentará el juicio. Cada persona solo tiene una vida. Cuando esa vida termina, esa persona pasará a la eternidad, ya sea en el cielo o el infierno. Según la Biblia, esos dos lugares no son alegóricos ni imaginarios. Son dos locaciones muy reales y distintas. El cielo es un lugar de consuelo y alegría en la presencia de Dios. El infierno es un lugar de tormento y agonía, separado de Dios para siempre. Con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Lázaro murió y fue llevado al cielo, ahí con Abraham. Al igual que Lázaro, cuando Abraham estuvo vivo en la tierra, él creyó en Dios y fue declarado justo, perdonado por completo y del todo aceptado por Dios. El hombre rico también murió y fue enterrado en el infierno, en medio del tormento. Vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Ahora, el hombre rico no fue al infierno porque era rico, al igual que Lázaro no fue al cielo porque era pobre. De hecho, Génesis 13 nos dice que Abraham tenía riquezas en extremo y él fue al cielo. Cosas como la fama, o poder, o dinero, no te siguen ni te afectan después de morir. La razón por la que el rico fue al infierno es porque él no se arrepintió y tampoco creyó en la palabra de Dios. Durante su vida, él rechazó a Dios e ignoró lo que él dijo. En su agonía clamó, «Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en agonía en estas llamas». Pero Abraham le contestó, «Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá». En las Escrituras, Dios lo deja claro, que cuando una persona muere, su destino eterno está sellado. La vida con Dios es para siempre, y los que eligen a Dios vivirán con Él por toda la eternidad. Pero aquellos que eligieron rechazar a Dios estarán separados de Él por siempre. La vida eterna es tan permanente como la muerte eterna. Los que están en el infierno nunca podrán salir. Sabiendo que no podía salir, el hombre rico clamó, «Te ruego, Padre, me mandes a Lázaro a la casa de mi padre, con mis 5 hermanos. Deja que les advierta y no vengan ellos también a este lugar de tormento». El hombre rico
no soportaba imaginar que sus hermanos también fueran al infierno. Les suplicó a Lázaro que volviera a la tierra a advertirles. Él esperaba que esto los convenciera y se arrepintieran y creyeran en la palabra de Dios. Pero Abraham le respondió diciendo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de los muertos. Moisés y los profetas habían registrado la palabra de Dios. Y Abraham sabía que si sus hermanos rechazaron la palabra de Dios, ni siquiera que alguien que volviera de los muertos los convencería. Verás, es la palabra de Dios la que nos convence de creer en la verdad. Y mientras los hermanos siguieran vivos, tenían una oportunidad de escuchar la palabra de Dios y creer. Y tú y yo también tenemos la misma oportunidad de escuchar la palabra de Dios y poner la confianza en lo que Él dice mientras seguimos vivos y antes de que sea muy tarde. Después de 3 años de sanar y enseñar, Jesús tomó camino hacia Jerusalén. Al acercarse, Lucas 22 dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y hagan los preparativos para comer la Pascua. Pedro y Juan prepararían la celebración llamada Pascua. Cada año los judíos iban a Jerusalén para celebrar el tiempo en que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Entre otros rituales del día, uno de los más importantes que hacían era sacrificar un cordero, que luego rostizaban y servían para comer. Durante esa comida, debían recordar cómo Dios le dijo a su pueblo que a medianoche el ángel de la muerte iba a pasar por la tierra y mataría al hijo primogénito de cada casa. Solo había una manera de escapar de la muerte. Cada familia debía elegir un cordero macho de 1 año sin defecto. Luego, sin romper ninguno de los huesos del cordero, debían derramar su sangre como sustituto, en lugar del hijo primogénito que hubiera muerto en la plaga. Debían entonces tomar la sangre y rociarla en las puertas de sus casas. Esa noche no importaba si eras bueno o malo, rico o pobre. Solo había una cosa que determinaría si el primogénito viviría o moriría. Dios les dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ese era el motivo de reunirse para celebrar. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que una liberación aún mayor iba a llegar. Lucas 22:19 nos dice que Jesús también tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Y Jesús tomó el pan y lo partió, y les dijo a sus discípulos que era simbólico de la forma en cómo su cuerpo sería quebrado por ellos. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En esa Pascua, hace mucho tiempo, fue la sangre del Cordero lo que se derramó para que el primogénito viviera. Pero ahora, Jesús les estaba diciendo que su propia sangre sería derramada por ellos, como su Cordero, como su sustituto, para que ellos tuvieran vida eterna. Verás, la primera Pascua fue una imagen
que ilustraba y que apuntaba a la muerte de Jesucristo. Pero ahora una liberación más grande se acercaba, una en la que hombres, mujeres y niños de todas las nacionalidades serían liberados de su esclavitud al pecado y rescatados del castigo de la muerte eterna. Vino Jesús para así pagar el precio supremo por nuestra salvación. Jesús les dijo a las personas que para tener vida eterna necesitaban arrepentirse o cambiar su forma de pensar. Las personas pensaban equivocadamente que serían aceptados por Dios por sus buenas obras, pero Jesús les explicó que solo había un camino para tener vida eterna: nacer de nuevo. El Espíritu de Dios es el único que puede darle a alguien esa vida nueva. Ninguna cantidad de reglas, ceremonias religiosas, ayunos o peregrinajes son suficientes. Necesitas arrepentirte, cambiar tu forma de pensar y darte cuenta de que no importa qué tan bueno seas, no puedes ganar la vida eterna. Como Nicodemo, también necesitas una vida nueva espiritual que solo Dios puede darte. Jesús le dijo a Nicodemo que quien creyera en él tendría vida eterna. Jesús explicó que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él también sería levantado. En el desierto, los que estaban muriendo por una mordedura de serpiente solo tenían que creer en lo que Dios dijo y mirar para tener vida. Tú eres como los que morían en el desierto. Tu pecado te condena a la muerte. Para ser salvado, lo único que Dios requiere es que creas en su Hijo Jesucristo. Y tú tendrás vida eterna. Dios ha planeado la vida eterna en un lugar real y maravilloso de consuelo y gozo llamado cielo. Todos los que creen en Jesucristo disfrutarán de la presencia de Dios para siempre. Pero todos los que se nieguen a ir a Jesús para ser salvados estarán rechazando la vida eterna y eligiendo la muerte eterna. La muerte eterna es la separación de Dios para siempre en un lugar real de tormento y agonía llamado infierno. Dios quiere que tú vayas al cielo. Él desea que seas salvado y que no perezcas. Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la Pascua. En la primera Pascua, hace mucho tiempo en Egipto, la sangre del cordero había sido derramada para que el hijo primogénito viviera. Pero ahora, Jesús estaba explicando que su cuerpo sería quebrantado por ti y que su propia sangre iba a ser derramada. Jesús vino a ser tu Cordero de la Pascua, a ser tu sustituto, para que tú pudieras tener vida eterna.